sobre derecho laboral, hablando de un tema que normalmente no es parte de las especializaciones en derecho laboral. ¿Por qué lo digo? Porque en el común de los casos, las especializaciones sobre derecho laboral acaban o abarcan todo lo concerniente al régimen laboral de la actividad privada. Y lo que nosotros hoy día vamos a tocar es el régimen laboral de los servidores civiles, es decir, el régimen de aquellos empleados públicos, de aquellas personas que mantienen una relación de dependencia con el Estado y que hasta cierto punto son el engranaje entre la administración pública y los servicios que demanda la ciudadanía. Hablar del servicio civil hoy en día en el Perú es hablar de un sistema administrativo. Y para hablar de los sistemas tenemos que referirnos a qué es un sistema y en qué norma están contemplados los sistemas. Y con esto comenzamos con la ponencia de hoy. Nosotros, para poder entender lo que es un sistema en el Perú, tenemos que mirar la ley 29158, la famosa LOPE o Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la norma, digamos, matriz, que nos define qué es un sistema. Más o menos bajo las mismas palabras que están señaladas en esa diapositiva. El sistema es un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan y ejercitan las actividades inherentes a las entidades pertenecientes a la administración pública. De modo que todos los sistemas apuntan a la prosecución o a conseguir un objetivo público a través de principios que regulan el funcionamiento de los sistemas, sobre todo los principios, el principio de eficacia y eficiencia. El sistema, como un conglomerado de mecanismos, está a cargo de un ente rector. Y como está señalado en la parte final de la diapositiva, solamente por ley y con la opinión previa y favorable de la presidencia y el Consejo de Ministros, se puede crear un sistema. De modo que ya tenemos rápidamente definido lo que es un sistema desde el punto de vista de la legislación nacional, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y asimismo tenemos dos tipos de sistemas, y esto también está en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: los funcionales y los administrativos. Cuando hablamos de un sistema funcional, nos estamos refiriendo a aquellos cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de políticas, finalidades u objetivos públicos que son considerados como prioritarios o esenciales por parte del Estado. El SIS, por ejemplo, es un sistema, el Sistema Integrado de Salud. La educación es un sistema, la educación universitaria es un sistema, el ente rector ahí es UNEDU. La salud es un sistema. De modo que en estos ejemplos que hemos dado nos encontramos frente a sistemas funcionales, porque lo que se persigue alcanzar son objetivos públicos que forman parte de la política nacional. Pero también estamos frente a sistemas de tipo administrativos, en los cuales la finalidad es regular la adecuada y correcta administración de material logístico y material humano. ¿Para qué? Para alcanzar precisamente los objetivos que se han previsto como parte de la política del Estado. De modo que cuando nosotros hablamos de sistemas administrativos, básicamente estamos refiriéndonos a la manera de utilizar de forma adecuada y mirando siempre los objetivos, los recursos logísticos y humanos que el Estado tiene a su disposición. ¿Y por qué es importante todo este marco previo? Porque después vamos a ver que cuando hablamos del servicio civil, hablamos de un sistema administrativo, que está a cargo ¿de qué? De un ente rector. ¿Y quién es el ente rector? El ente rector es una entidad administrativa, un organismo público técnico especializado, según la nomenclatura de la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que se encarga de administrar, de conducir el sistema, de coordinar con los integrantes del sistema para que los objetivos del mismo se cumplan. Esa es la función de un ente rector. El ente rector coordina, el ente rector conduce, el ente rector dirige el sistema administrativo, sea funcional o administrativo, ¿no?
Siendo así, el ente administrador tiene la facultad de fiscalizar, es decir, sancionar, tiene la facultad de supervisar, tiene la facultad normativa, es decir, puede emitir disposiciones que son aplicables dentro del sistema, y tiene también funciones de resolución de controversias, a fin de dilucidar cualquier cuestión que se genere al interior del sistema y que amerite ser resuelta para el correcto funcionamiento del mismo. ¿Sí? Esta es un poco la idea, a grosso modo, de lo que son los sistemas en la administración pública, los tipos de sistema y quién conduce un sistema, que es un ente rector, que es obviamente una temática que más se toca en gestión pública que en un módulo de especialización en derecho laboral. Pero dado que tenemos que hablar del servicio civil, creo que rápidamente al menos es importante tener un marco teórico muy general de lo que es un sistema. Bien, y hablando ya del servicio civil, que como hemos dicho es parte de un sistema o es un sistema, nosotros tenemos que partir diciendo de que en el tema del servicio civil hay una remisión constitucional a la ley. Es decir, si bien la Constitución en sus artículos 39 y 40 habla o se refiere al ingreso a la carrera administrativa, y así como a los derechos y deberes que le corresponden a los servidores públicos, remite el desarrollo de toda esa temática a la ley. De modo que las leyes que tienen que ver con el hoy denominado servicio civil, servicio público o empleo público, como lo prefieran llamar, son normas de desarrollo constitucional. Y son de desarrollo constitucional por lo que venimos diciendo. La Constitución difiere al desarrollo a través de la ley de todo lo que tiene que ver con el ingreso y el desarrollo o la configuración de la carrera administrativa. En el Perú ya hay una carrera administrativa muy vetusta por el tiempo que tiene en vigencia, que es el Decreto Legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa en el Perú. Y tenemos otro régimen de la carrera administrativa mucho más nuevo, que es el establecido de la ley 30057, ley del servicio civil. Algunos le llaman más abreviadamente la ley servir, pero en realidad es la ley del servicio civil. De modo que, un poco como conclusión de esta parte, digamos que todas estas normas que tienen que ver con el desarrollo de una carrera administrativa, que están vinculadas al acceso al empleo público, a la permanencia y a la progresión dentro del empleo público, son normas, si tienen rango de ley, de desarrollo constitucional, y podríamos hasta decir que forman parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Constitución Política del Perú. Dentro de la historia del empleo público en el Perú, definitivamente hay un hito muy importante que tenemos que señalar, ¿no? Y es la vigencia del decreto legislativo 1023 y la famosa rectoría del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. La ley previa era la ley 28175, que era la ley marco del empleo público. Cuando entra el decreto legislativo 1023, se deroga parte de esa ley 28175 y se establece ya un sistema propiamente administrativo de gestión de recursos humanos a cargo de un ente rector, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. ¿Y cuándo entra en vigencia el decreto legislativo 1023? Allá por octubre del año 2008, de manera que este sistema administrativo de gestión de recursos humanos y la rectoría que sobre el mismo ejerce Servir tiene más o menos 12 años de vigencia, ya no es tan nuevo, por lo que no es tan correcto decir el nuevo régimen o el nuevo sistema, porque ya estamos hablando de 12 años que en el espectro jurídico y dentro de la administración pública existe un ente rector como Servir que se encarga de conducir, de dirigir y de normar un sistema administrativo que es el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Avancemos. El 1023 definitivamente es un hito muy importante dentro del empleo público en el Perú,
porque establece determinados principios que están allí señalados, y que es importante referirnos o detenernos un poco en ellos, ¿no? El primero, ¿no?, es el famoso principio de subordinación de la administración pública. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la mejora del empleado público, es decir, cuando lo que yo busco es servidores públicos, o son servidores públicos eficientes, son servidores públicos calificados, son servidores públicos capacitados, etcétera, 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 estoy también mejorando los servicios que la entidad que forma parte de la administración pública brinda a la sociedad. De modo que mejores empleados públicos, o como se le denomina hoy, mejores servidores civiles, proporcionan también mejores servicios a la ciudadanía. De esta forma, podemos concluir sin duda alguna de que hay una conexión directa entre el empleo público y la calidad de los servicios que se le brinda a la ciudadanía. Y allí está señalado en el primer principio recogido en el 1023. Toda la normativa relacionada con el servicio civil tiene conexión directa con la prosecución de los objetivos de la administración pública y los intereses de la sociedad. Y recuerden ustedes que la ley 27444 en su título preliminar señala expresamente que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, al servicio o para la satisfacción de las necesidades legítimas de los ciudadanos. De esta forma, repetimos el enunciado, mejores servidores civiles, mejores servidores públicos generan mejores servicios en favor de la ciudadanía, en favor de la sociedad. Y eso se conoce como, más o menos como el principio de subordinación de la administración pública hacia las necesidades de los ciudadanos, o hacia las necesidades de la sociedad. El segundo principio está allí señalado y se conoce como el principio o la definición de lo que se entiende por servicio civil. Cuando hoy en día en el Perú hablamos de servicio civil, nos estamos refiriendo a un conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal que está al servicio del Estado, el personal que tiene una relación de dependencia con el Estado. Hoy el servicio civil es un concepto que tiene varias aristas, ¿no?, porque no solamente hablamos de un sistema y los principios del sistema, hablamos también y principalmente de personas que están bajo dependencia, es decir, al servicio del Estado, para a su vez brindar buenos servicios, mejores servicios a la ciudadanía. Lo que se pretende es que el Estado funcione de manera más adecuada a través de servidores civiles debidamente calificados, de servidores civiles idóneos. Esto no significa que el Estado siempre haya tenido malos servidores civiles. No, eso sería decir cosas incorrectas. Lo que se pretende es mejorar aún más el espectro de servidores civiles o el espectro de funcionarios que están al servicio del Estado para que el Estado a su vez alcance los objetivos que se ha propuesto. Otro principio que está ahí señalado es el principio del mérito. Y el principio del mérito lo que nos dice es que el acceso, la permanencia y la progresión del servicio civil, en el servicio civil, se realiza de acuerdo a la capacidad del servidor, a la calificación del servidor. Cuando nosotros hablamos del mérito, no nos estamos refiriendo a otra cosa más que a la calidad profesional y también humana que debe tener un servidor para estar al servicio del Estado, para ser un dependiente del Estado. Por lo que todo lo que tenga que ver con el acceso, la permanencia y la progresión en esa carrera administrativa al servicio del Estado tiene que darse bajo la figura o el pilar del mérito. El otro tema es el principio de unidad de gestión y dirección del sistema. Es decir, la rectoría del sistema se ejerce a través de un organismo nacional,
especializado y transversal, que en el Perú no es otro que la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocida como Servir. Y el otro tiene que ver con la mejora continua, con el principio de la mejora continua, en el sentido de que se establece de que el servicio civil debe promover la existencia de incentivos que ayuden a valorar el rendimiento del personal al servicio del Estado. Es decir, se tiene que destacar al personal que está al servicio del Estado y que definitivamente cumple una función más allá de la adecuada, más allá de la esperada. Eso es lo que se llama personal con rendimiento distinguido. Pero también el servicio civil debe promover mecanismos para que aquellos que tienen problemas de adecuación, sea con la tecnología, sea con la entidad, sea con las competencias de la entidad, puedan superar esa brecha de conocimiento y mañana más tarde ser también servidores de calidad distinguida. Es decir, acá lo que se pretende son dos cosas. La primera es premiar, por así decirlo, a aquel servidor civil de rendimiento distinguido. Y la segunda, quizás la más importante, es que aquel servidor que tiene problemas de adecuación o de rendimiento pueda ser ayudado por el Estado, de alguna manera, para que supere esas brechas de conocimiento o esos problemas o esos obstáculos que tiene en el desarrollo de sus funciones y mañana más tarde sea también un servidor cualificado. Es decir, acá no se aplica una política espartana de que solamente sobreviven aquellos servidores calificados. Acá también lo que se pretende es una especie de solidaridad hacia aquel servidor que no estando dentro de los rangos más óptimos, puede, a través de la capacitación, como lo veremos más adelante, superar las brechas de conocimiento y mañana más tarde convertirse en un servidor también de valía para el Estado. Y esos son básicamente los 5 principios esenciales que regulan el servicio civil y que están establecidos en la 1023. Esto un poco ya lo dijimos, adelantándonos al momento que hablábamos del ente rector o de las facultades que tiene un ente rector de un determinado sistema. Bueno, lo mismo le corresponde a Servir en su calidad de rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Servir tiene una facultad normativa, es decir, Servir dicta normas técnicas, directivas, opiniones vinculantes, precedentes, todo lo que he mencionado tiene efecto normativo, es decir, es de observancia obligatoria para todas aquellas entidades o para todos aquellos que forman parte del sistema de gestión de recursos humanos. Cuando Servir, a través del Consejo Directivo, aprueba una opinión vinculante, esta opinión es de obligatoria observancia en el marco del sistema de gestión de recursos humanos. Cuando Servir aprueba esta directiva que regula o que desarrolla el trabajo remoto, esta directiva es de observancia vinculante para todas las entidades administrativas o todas las entidades públicas que forman parte del sistema de gestión de recursos humanos. De modo que eso es más o menos, a grandes rasgos, la facultad normativa que le corresponde a Servir en su calidad de rector del sistema de gestión de recursos humanos del Estado. La otra facultad es la supervisora, es decir, Servir monitorea, realiza el seguimiento respectivo de las actividades del sector público en el ámbito que le corresponde a sus competencias, ¿no? O sea, mira, si se quiere decir, monitorea cómo se van comportando las entidades que son parte también del sistema en todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos humanos del Estado. ¿Y por qué? Porque si las entidades se desvían del camino trazado o se desvían de los principios que deben regir el servicio civil, la Autoridad Nacional de Servicio Civil tiene la posibilidad de intervenir de manera excepcional la Oficina de Recursos Humanos de aquella entidad que se ha desviado del camino y poner orden en la casa. Y eso es lo que está más adelante y que se conoce como la facultad interventora, que incluso ha sido, digamos, ratificada y reforzada por el decreto legislativo número 1337. Vinculado con ello, tiene la posibilidad de sancionar, es decir, Servir puede sancionar a aquellas entidades que incumplen las normas del sistema de gestión de recursos humanos del Estado, como todo ente rector. Y finalmente,
como también ya lo habíamos dicho, hay también esta facultad de resolución o esta competencia de resolución de controversias. Y Servir la ejerce como órgano rector a través del ya conocido Tribunal del Servicio Civil, y que comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados por los servidores públicos. Recuerden ustedes que el Tribunal del Servicio Civil es un órgano colegiado de segunda y última instancia administrativa, que resuelve aquellas apelaciones impuestas por los servidores civiles sobre materias que versan de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo. De manera que todos aquellos recursos de apelación que interponen los servidores contra las decisiones de sus entidades de origen que versan sobre las materias señaladas, el tribunal las resuelve, del servicio civil, en segunda y última instancia administrativa, por lo que esas decisiones finales del tribunal solamente son susceptibles de impugnación en el Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo. Y esas son las 5 facultades que posee Servir al amparo del 1023 como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Si ustedes ven el título que nos tocaba abordar hoy como última sesión de este diplomado, hablaba básicamente de la ley del servicio civil. Y es que yo creo que no podemos hablar solo de la ley del servicio civil, porque la ley del servicio civil forma parte de todo un sistema, de todo un engranaje que ha sido previo y que tuvo o vio su nacimiento allá en el año 2008. La ley de servicio civil se publica en el 2013 y entra en vigencia en el 2014. Definitivamente, la 30057 es un hito muy importante, quizás hasta el momento el más importante, de cara a una reforma del sistema del servicio civil y a la creación de un régimen único y exclusivo para todas aquellas personas que brindan servicios del Estado. Se le conoce como el nuevo régimen. ¿Por qué nuevo régimen? Porque, como lo dije al inicio, existe ya en el Perú desde los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90, el famoso decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa, que también es una carrera administrativa del empleado público o del servidor civil. De manera que la 30057, en comparación con ese decreto legislativo 276, viene a configurarse como un nuevo régimen, aparentemente más perfeccionado, aparentemente con mayores beneficios para el servidor civil y con mayores posibilidades de generar una administración pública de calidad o de mayor calidad de cara a los servicios que se brindan siempre mirando al ciudadano. ¿Y cuál es el principal objetivo que quiere la ley 30057? Está allí señalado, ¿no? Es lograr la meritocracia o lograr introducir de manera más fuerte la meritocracia de los servidores civiles y a través de ello mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios que a través de la administración pública se brindan a la ciudadanía. Y esto, señores participantes, no es nuevo. Porque si nosotros leemos la 276 y su reglamento, el decreto supremo 005, creo que es -90-PCM, ya no recuerdo bien, pero si he leído la 276 y su reglamento, ahí también se habla bastante del mérito. De modo que el hecho que la 30057 centre o gire en torno al principio del mérito no es algo nuevo en el espectro jurídico que corresponde al empleo público en el Perú. Ya está dicho en otras normas, ¿no? Como por ejemplo el 276, o en otros regímenes de carreras especiales como el magisterio, como salud, etcétera, como docentes universitarios. O sea, el mérito es ya un principio introducido en el ordenamiento jurídico peruano desde hace bastante tiempo. De modo que lo que quiere hacer la ley 30057 es rescatarlo, es sacarlo de esa inmovilidad que aparentemente, en la que aparentemente habría estado durante mucho tiempo, ¿no? Y es girar a través del mérito para lograr que el servicio civil sea un servicio adecuado, eficiente y de calidad,
mirando nuevamente, como lo digo, siempre la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. Aquí algunas cosas importantes, pero generales también, sobre lo que corresponde a la Ley de Servicio Civil. Ya volveremos más adelante para hablar de características propias de la Ley de Servicio Civil. Acá son aspectos generales que tienen que ver, por ejemplo, con su vigencia, ¿no? La ley se publica el 5 de julio, ¿no? Del 2013. Y a partir de allí es de aplicación inmediata para los servidores civiles de todos los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728, que es de aplicación inmediata a partir del día siguiente de publicación de la Ley de Servicio Civil, las disposiciones relativas a los principios de la ley, a la organización del servicio civil y los derechos colectivos. De modo que desde el 5 de julio del 2013, un pedazo, por así decirlo, de la 30057 obtuvo vigencia automática para todos los servidores civiles, sin importar el régimen en el cual se encuentre. ¿Y cuáles son esas disposiciones que se aplican inmediatamente a partir del día siguiente de la publicación de la ley? Están allí señaladas los principios, la organización del servicio civil y lo que viene a ser la parte de los derechos colectivos. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con capacitación y evaluación, así como sobre régimen disciplinario y sancionador, fueron diferidas a la aprobación del reglamento general que finalmente vio la luz con el Decreto Supremo 040-2014-PCM, el 13 de junio del 2014. Y el reglamento también trajo algunas disposiciones importantes en torno a la vigencia de la Ley 30057. Se señaló, por ejemplo, que todo lo concerniente o todas las disposiciones de la ley que tengan que ver con la capacitación entraban en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del reglamento, es decir, a partir del 14 de junio del 2014. Mientras que todas las normas o las disposiciones concernientes al régimen disciplinario y sancionador entraron en vigencia el 14 de septiembre del 2014, ya que hay una resolución importante, que es la resolución de Presidencia Ejecutiva de Servir número 174-2016-Servir-PE del 7 de octubre del 2016, que formaliza una opinión vinculante sobre la vigencia de aplicación del régimen disciplinario de la ley 30057. Seguramente muchos han leído esta opinión vinculante, y lo que hace es un poco ratificar de que a partir del 14 de septiembre del 2014 entró en vigencia y es de aplicación el régimen disciplinario y sancionador previsto en la ley del servicio civil y regulado o desarrollado de manera más detallada por su reglamento general. Otro aspecto importante que tenemos que destacar de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Es que tiene por objeto, bueno, ya lo habíamos dicho, establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como aquellas que se encargan de su gestión, para el ejercicio de las potestades y de la prestación de servicios a cargo de ellas. Por ello, la Ley de Servicio Civil plantea una reforma integral que no solamente involucra un tránsito hacia el nuevo régimen, sino también una reorganización al interior de las entidades. Esto merece una explicación. O sea, hablar o tratar de condensar la ley 30057 como una norma que solamente plantea el tránsito a un nuevo régimen es un error. Porque lo que también hace la 30057 es decirle a las entidades, mira qué está fallando en tu entidad, mira qué está funcionando mal en tu entidad. Y una vez que tú corrijas esas desviaciones en tu funcionamiento, podrás transitar al nuevo régimen. Y esto tiene que ver con las etapas de tránsito que vamos a ver más adelante. Es decir, no es que automáticamente nosotros transitamos a un nuevo régimen o las entidades transitan a un nuevo régimen. Eso no es así. Para ello, la ley se encarga o manifiesta preocupación en que previamente al tránsito las entidades se reorganicen, las entidades mejoren
y ya un listado priorizado de qué mejoras se tienen que implementar primero y qué mejoras se tienen que hacer después. Porque solamente teniendo una entidad adecuada en su funcionamiento, podemos hablar posteriormente de un tránsito al nuevo régimen. Lo que se quiere acá es, nuevamente, hacer prevalecer el principio de eficacia y de eficiencia que siempre debe gobernar el servicio civil. Y está ahí en el número 4, ¿no? O sea, la ley de servicio civil finalmente lo que propone o lo que pretende es alcanzar mayores y mejores niveles de eficacia y eficiencia en la administración pública, pero no porque la administración pública sea un fin en sí mismo, sino porque la administración pública está muy vinculada a servicios que brinda a los ciudadanos y que deben ser satisfechos o que deben ser brindados de manera cabal y adecuada, a fin de poder satisfacer las necesidades e intereses legítimos de estos ciudadanos. Aspecto importante también que está señalado en la diapositiva y que, sobre el que también hay que detenernos un poco, es que, la ley de servicio civil también busca revalorar la función pública y rescatar la imagen del denominado empleado público, hoy llamado servidor civil, porque esto es cierto, ¿no? O sea, a los funcionarios, a los servidores civiles, o servidores públicos, o empleados públicos, como quieran decirlo, muchas veces se nos ha tratado de manera peyorativa. Aquellos que tenemos ya un largo recorrido en la administración pública, hemos sido víctimas de muchos estereotipos, ¿no? El llamar burócrata, por ejemplo, a un empleado público no es necesariamente un halago, ¿no? O el decirle a un empleado público que que él come o que él subsiste por la plata o por los impuestos que los ciudadanos aportan, no es tampoco darle un halago a ese servidor civil. ¿Y por qué ocurría eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque la imagen del servidor al servicio, valga la redundancia, el servidor que trabaja para el Estado, está muy venida menos hoy en día. Claro, más venida menos con todo lo que vemos diariamente en la televisión o en las noticias, ¿no? Entonces, lo que la ley del servicio civil ha querido o pretende rescatar es no solamente la función pública, entendido como el empleo público, sino también la imagen de aquella persona que está detrás del ejercicio o que realiza esta función pública, que no es otra que el empleado, que el servidor civil, ¿no? Para eso se hace énfasis nuevamente en el mérito. O sea, en la medida que nosotros nos metamos en la cabeza de que el ingreso a la administración pública, la progresión en la misma y la permanencia finalmente en la administración pública se basa en el mérito, a la larga vamos a tener situaciones de mayor bienestar, porque se va a hacer como que justicia dentro de la administración pública en el sentido que entrarán los mejores, que ascenderán los mejores y que finalmente permanecerán los mejores. Claro, eso tiene que ir de la mano con también con el otro lado del problema, que es mejores retribuciones. No se puede exigir funcionarios públicos absolutamente pulcros o digamos sumamente calificados cuando lo que muchas veces el Estado paga o retribuye no es lo adecuado, sobre todo para aquellos que están en regímenes un poco más precarios económicamente, como es el decreto legislativo 276, ¿no? Donde la gente gana mucho menos que un 728, mucho menos incluso que un CAS, ¿no? Los CAS, por ejemplo, también tienen problemas, ¿no? Porque los CAS no tienen todos los beneficios económicos que debieran tener. De modo que la ley de servicio civil no solamente quiere rescatar la función pública, que es tan importante hoy en día, sino también esa imagen venida menos y tan magullada del servidor civil. Yo creo que hasta por eso se cambia de nombre, ¿no? Se prefiere servidor civil a empleado público, a servidor público, etcétera, o a funcionario público incluso. Bien, habiendo dicho esto, hay una clasificación de los servidores civiles que la ley 30057 nos trae, ¿no?
una clasificación bastante interesante, ¿no? Porque hasta antes de la ley 30057 había una especie de sinonimia entre uno que era un funcionario y un servidor público. Todo servidor público como que era un funcionario público y todo funcionario público era un servidor público. Hoy en día el género vienen a ser los servidores civiles. Dentro de ese género hay una clasificación interesante que hace la ley y que complementa su reglamento general. La primera es el funcionario público, ¿no? Es un representante político o cargo público representativo que ejerce funciones de gobierno en determinada organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad y aprueba su política y normativa pertinente. Un ejemplo de funcionario público, por poner un ejemplo de casa, valga la redundancia, es el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Él es un funcionario público. Él dirige a la entidad. Él dirige incluso al rector del sistema de administración o el del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. Ese es un funcionario público. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del BCR, ¿no? Ellos son funcionarios públicos. La otra es un directivo público. El directivo público es aquel que está a cargo de un órgano o que desarrolla funciones propias de la entidad, ¿no? Unidad orgánica, programa o proyecto especial. Un directivo público, por ejemplo, es un integrante del Tribunal de Servicio Civil. Un directivo público puede ser el secretario técnico también del Tribunal de Servicio Civil. Un directivo público puede ser el gerente de la gerencia pública. Un directivo público puede ser el gerente general del INDECOPI. Un directivo público, el secretario general de un ministerio, etc. Servidor civil de carrera, ahí entramos ya a temas más interesantes, ¿no? O sea, es aquel que tiene que ver con el ejercicio de labores sustantivas o de administración interna de la entidad u organismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un asistente o un ejecutivo que hace proyectos, por ejemplo, para que el Tribunal de Servicio Civil los apruebe o los discuta, ese es un servidor civil de carrera. Y es importante porque todos los servidores civiles de carrera, a diferencia de lo que puede ser un funcionario público, todos los servidores públicos de carrera, todos los servidores civiles de carrera ingresan vía concurso público de méritos. Lo mismo aquellos servidores civiles de actividades complementarias, ¿no? Que son aquellos que realizan funciones sustantivas que están indirectamente vinculadas al cumplimiento de las labores o de las funciones o de las competencias que le corresponden a las entidades. Por ejemplo, un servidor civil de actividades complementarias, por doquier, es una secretaria o un asistente de gerencia o un asistente administrativo. Ahí estamos frente a servidores civiles de actividades complementarias que también, al igual que los servidores civiles de carrera, su ingreso, su ascenso y su permanencia en la administración pública es a través del mérito. Bien. Y el otro es el servidor civil de confianza. O sea, no hay servicio civil en el mundo, y esto es algo que en su momento me dediqué a mirarlo, a estudiarlo, no es que todos los días pare viendo temas de gestión pública ni temas de empleo público, pero no hay sistema civil sistema de servicio civil en el mundo que no tenga servidores civiles de confianza. Y eso eso a veces genera muchas discrepancias, ¿no? Porque lo que se dice es, ¿de qué mérito hablamos cuando la entidad o la persona o el funcionario público de turno hace ingresar como personal de confianza a gente de su entorno? Bueno, lamentablemente ello siempre ha sido así. No solamente en el Perú, en otras latitudes. Siempre hay la posibilidad de servidores civiles o funcionarios de confianza. El tema no está en la existencia de estos servidores civiles, que son de libre designación y remoción, y que por ende no se sujetan a un concurso público de mérito. El asunto o la clave aquí está en regular el número de servidores de confianza. Y en ello creo que la ley de servicio civil ha sido muy acertada, porque ha establecido que el número de servidores civiles de confianza por regla, no puede ser mayor al 5% del total de puestos de la entidad pública pertinente. Y establece incluso, ¿no?, un mínimo, ¿no? Con un mínimo de 2 y un máximo de 50. Es decir,
Pueden haber entidades gigantes, como por ejemplo la SUNAT, registro público, en donde definitivamente el 5% me puede arrojar 800 trabajadores de confianza, o 800 servidores civiles de confianza. Pero allí la ley no solamente me dice no puede exceder el 5%, sino que también tiene que haber cumplirse una segunda regla. Tienen que ser mínimo 2 y máximo 50. Y ese es el elemento importante cuando nosotros hablamos de servidores civiles de confianza. Más que en poner, digamos, el dedo en la llaga en el asunto de la existencia de este tipo de servidores, lo que tenemos que regular es el número, el porcentaje, la cantidad de servidores civiles de confianza. ¿Cuál es la idea? Que cada vez haya menos servidores civiles de confianza y haya más servidores civiles de carrera. Eso es un poco el óptimo paretiano, ¿no? O sea, a lo que deberíamos apuntar. Deberíamos generar a que la gran mayoría de servidores civiles esté en la administración pública o esté al servicio del Estado por una cuestión de mérito antes que por una cuestión de confianza. Bien, y acá, como les decía, nos toca ahora hablar un poco ya de algunos temas más puntuales y más importantes de la ley de servicio civil, y lo he puesto como principales características de la ley de servicio civil. Bueno, la primera es referirnos al acceso al servicio civil. Y de esto venimos hablando desde que comenzamos la clase a las 5 de la tarde, ¿no? Y es que la ley establece una regla, establece un objetivo, establece un sueño, un acceso transparente en igualdad de oportunidades, pero sobre todo meritocrático al servicio civil. Lo que pretende la ley, ya lo hemos dicho, es que ingresen al servicio civil personas que tengan los méritos, las capacidades adecuadas, suficientes. Es más, la ley incluso establece una división de concursos públicos, una clasificación de procesos de selección, y dice que los procesos de selección pueden ser transversales cuando el concurso público de méritos solamente aplica para aquellos que ya son servidores civiles, o puede ser un proceso o concurso público de méritos abierto, cuando cualquiera, independientemente de si está al servicio de la administración pública o no lo está, puede intervenir o participar en ese proceso de selección, ¿no? Obviamente que en el caso de los servidores de confianza, por lo ya antes dicho, de que no opera el tema del mérito, el proceso de selección se entiende satisfecho cuando el servidor de confianza cumple el perfil establecido por la entidad para determinado puesto. O sea, esto también está mapeado, no solamente en el porcentaje o en el número de servidores de confianza que tiene que haber en una entidad. También cuando se dice de que el servidor de confianza necesariamente tiene que calzar en el perfil que previamente ha aprobado la entidad, porque esto es muy importante. Yo no hago el perfil conforme a la persona, yo hago el perfil conforme a las necesidades que la entidad tiene para cumplir de mejor manera las competencias que por ley le han sido conferidas. Y esto es a veces esto a veces se maneja como una regla un poco perversa. A veces los perfiles se construyen sobre la base de una persona determinada, y ello no es así. Nosotros, como parte de la administración pública, tenemos que construir los perfiles de acuerdo a lo que como entidad pública necesitamos para brindar mejores servicios, para ejercer de mejor manera las competencias que nos han sido asignadas. Y esto se llama una construcción objetiva de los puestos o de los perfiles de los puestos, de acuerdo a las reales necesidades que una determinada entidad tiene para satisfacer o para ejercer adecuadamente sus competencias, sus atribuciones. ¿Ya? Eso respecto al acceso, ¿no? Pero también la norma
abarca y toca otros temas también interesantes. Cuando hablábamos del régimen laboral de la actividad privada y nos embarcábamos en esto de esta revisión de las instituciones del derecho laboral, tocamos una que tenía que ver con la suspensión de la relación laboral. Y veíamos que había la famosa suspensión perfecta de la relación laboral y la suspensión imperfecta. Bueno, esto también está regulado en la ley del servicio civil, solamente que es aplicable para el régimen que vincula a una persona en relación de dependencia con el Estado. Y al igual que ocurre en el régimen laboral de la actividad privada y en el derecho individual de trabajo, existen suspensiones perfectas o imperfectas del servicio civil. ¿Cuándo será una suspensión perfecta del servicio civil? Cuando no hay contraprestación ni tampoco hay prestación efectiva de labores. ¿Cuándo será una suspensión imperfecta? Cuando hay retribución, pero no hay prestación efectiva de labores. Cuando ejemplos de suspensión perfecta, la propia ley los pone. La maternidad, bajo el amparo de la ley de servicio civil, es un caso o un ejemplo de suspensión perfecta, porque quien le paga a la madre no va a ser la entidad de origen, sino que se va a regir por las normas que tienen que ver con la cuestión de la madre gestante, que le corresponde salud, etc. ¿No? El ejercicio de cargos políticos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ejercer un cargo político, puedo pedir licencia en mi entidad y obviamente se produce una suspensión perfecta porque no trabajo, pero tampoco la entidad me paga. La licencia, por regla general, es también un supuesto de suspensión perfecta. El ejercicio del derecho de huelga. Es más, la ley establece que, si bien no se menoscaba el derecho de huelga de los servidores civiles, lo que sí puede ocurrir es que durante el ejercicio del derecho de huelga se contraten a trabajadores o a servidores civiles temporales para que la entidad no pare, para que la entidad siga en funcionamiento. También es un supuesto, obviamente, de suspensión perfecta, la suspensión o el cese temporal, que es una sanción, ¿no? Si a mí me suspenden 30 días o, hacen me imponen una sanción disciplinaria de cese temporal de 3 meses, es obvio que en esos 3 meses no me van a pagar. Yo no voy a trabajar porque estoy sancionado, pero tampoco me van a pagar, porque si me pagasen, pues serían vacaciones, ¿no? No sería una sanción. La detención de servidor, el caso fortuito fuerza mayor, que por ejemplo se ha dado ahora con el tema de la pandemia, y que el Estado tranquilamente, y eso es algo que no lo hizo, por un tema de dar el ejemplo, tranquilamente el Estado podría haber aplicado la suspensión perfecta de labores también frente a los servidores civiles, como lo ha hecho con aquellos que están al servicio de la actividad o que están bajo el régimen de la actividad privada, como lo ha hecho frente a los privados, ¿no? Y cuando estamos frente a ejemplos o a casos de suspensión imperfecta del servicio civil, la enfermedad o accidente comprobados, el descanso vacacional, obviamente, ¿no? Yo me voy de vacaciones y la entidad me paga. La licencia sindical también, ¿no? Yo estoy ejerciendo un cargo directivo en el sindicato y la entidad me paga aun cuando yo no esté prestando efectivamente labores para ella, ¿no? Estos casos en los cuales el empleador se encuentra obligado a otorgar la compensación que corresponda al servidor, aun cuando no haya una contraprestación efectiva de labores. Y acá un tema interesante, que yo la verdad ahí sí discrepo, y es que una de las cosas que ha hecho la ley del servicio civil es cambiar o tratar de modificar o cambiarle de nombre finalmente a un instituto propio del derecho laboral que es la remuneración, y que entiendo ustedes lo han visto en las clases previas o en las ponencias previas. Aquí ya no se habla de remuneración, aquí se habla de contraprestación o compensaciones económicas. De modo que cuando ustedes en la lectura de la ley de servicio civil, la 30057, vean esa palabra de compensaciones económicas, simple y llanamente estamos en el campo de las remuneraciones. Solamente que, en cierto modo, se le ha cambiado de nombre. Es lo mismo, ¿no? O sea, los institutos jurídicos no se guían por la denominación que se les da, sino por lo que fluye de su esencia. Entonces, se llame como se llame, es finalmente una remuneración.
solamente que para efectos de la ley de servicio civil se ha preferido llamarle compensación económica. Otro tema importante que tiene que ver con la ley de servicio civil está en el término, ¿no? Se establecen las causales por las que se puede poner fin a este vínculo entre el empleado público o el servidor civil y el Estado. El primero no tiene mayor explicación, el fallecimiento del servidor, no va a ser del Estado, el Estado no fallece, ¿no? La renuncia del servidor también, la jubilación. Acá hay un tema interesante, el mutuo acuerdo, ¿no? Es decir, existe esta posibilidad de que el servidor se ponga de acuerdo con la entidad pública para dar fin a su relación laboral. La pérdida o renuncia a la nacionalidad peruana cuando esa nacionalidad es una exigencia del puesto. La destitución, ahí he repetido 2 veces, ¿no? Por la comisión de faltas de carácter disciplinario. Obviamente la destitución es el despido del régimen laboral de la actividad privada de un servidor civil, genera el término de la relación civil. La pena privativa, la condena penal por delito doloso, así como la pena privativa de la libertad efectiva por delito culposo por un plazo mayor a 3 años. O sea, las condenas penales por delito doloso o la condena penal por un delito culposo mayor, por un plazo mayor a 3 meses, también da lugar a la extinción de la relación civil o de la relación del servicio civil. La desaprobación del periodo de prueba en aquellos escenarios en los que ese periodo de prueba es exigible. La extinción de la entidad, este es un supuesto nuevo, ¿no? Que ocurrió mucho en los años 90, ¿no? Con el gobierno de Fujimori se extinguieron muchas entidades públicas, ¿no? Y eso generó que los servidores que estaban en esa entidad extinguida fueran de alguna manera, en algunos casos, redistribuidos en otras entidades. Hoy se establece que siempre que esté debidamente motivado y justificado, la extinción de la entidad pública pone fin a la relación del servicio civil. Otra manera de poner fin a la relación propia del servicio civil es en el caso de los servidores civiles de confianza, es decir, en la medida que son de libre designación y remoción, simplemente se le quita la confianza y se acabó el vínculo del servidor con el Estado. Lo que sí es interesante en cuanto al término, o lo que tiene que ver con el término del servicio civil, es que se establece claramente que es nula cualquier desvinculación o destitución del servicio civil que se fundamente o que se funde en las causales que están allí señaladas, la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. Obviamente que si a una persona por pertenecer a un sindicato se le despide, se está afectando su libertad sindical, su derecho fundamental de carácter colectivo a formar parte de una agremiación, de un sindicato. La discriminación por cualquiera de las razones señaladas en la ley de servicio civil, por sexo, raza, religión, etc. El embarazo, ¿no? Si el cese de institución o resolución de contrato se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días calendarios posteriores al parto. La presentación de un reclamo contra la entidad empleadora o el inicio de acciones judiciales contra ella. Obviamente, si yo inicio una acción judicial contra mi entidad estatal, que además es mi empleador, mi entidad no puede sustentarse en el inicio de esa demanda para despedir. Estos supuestos generan la nulidad del despido o de la destitución. Y como es la nulidad, genera la inmediata reincorporación de la persona en el servicio civil. Esto es lo importante, de que estos despidos o estas instituciones o estas desvinculaciones, como lo llama la norma, son absolutamente nulas. Y como son nulas, generan no solamente la posibilidad de una indemnización y de ser caso de remuneraciones de vengada, sino que principalmente determinan la reincorporación de la persona en el servicio civil. Porque su causa, la causa de vinculación fue nula. Así que atención con este punto. Un aspecto que no he puesto allí y que está también señalado en la norma es que también pone término
al servicio civil la desaprobación del servidor civil en una evaluación del desempeño. Esto es lo que un poco más temor genera en aquellos que quieren transitar a la ley de servicio civil. Es decir, cuando yo hago gestión o evaluación de competencias o evalúo a los servidores públicos y desapruebo a un servidor, esa desaprobación genera automáticamente el cese del vínculo entre el servidor y el Estado. De modo que si alguien sale desaprobado en una evaluación de desempeño, ello conlleva automáticamente la pérdida de su calidad de servidor civil, el término del servicio civil para el servidor desaprobado. No así, y esto lo vamos a ver más adelante, para aquel servidor que luego de la evaluación de desempeño ha salido con una observación. El servidor observado simplemente se somete o la entidad le brinda la posibilidad de capacitarse y de superar las brechas de conocimiento para que en una segunda oportunidad ya no salga observado, sino que salga aprobado. Y eso lo dijimos antes. Aspecto también importante en el que se ha detenido la ley de servicio civil es en regular y en, digamos, pautear o tipificar, si se quiere decir de alguna manera, todo lo concerniente al desplazamiento de los servidores civiles. Entendido el desplazamiento ahora como un género, definido como cualquier acto de administración mediante el cual un servidor civil, por disposición de su empleador debidamente motivada, pasa a desempeñar temporalmente distintas funciones en la misma entidad o en otra entidad. Esa es la definición de un género que se llama hoy en día el desplazamiento bajo los alcances de la ley de servicio civil. Las especies de ese género están señaladas en la propia ley, en el artículo 81, y están allí listadas en la diapositiva. La primera es la designación como directivo público, como servidor de confianza. Si yo soy un servidor de carrera en servir y me nombran o me designan como servidor de confianza en otra entidad, por ejemplo, obviamente que mi vínculo con la entidad de origen, esta vez, es decir, con servir, queda como que suspendido, porque voy a realizar labores de servidor civil de confianza en otra entidad. Me estoy desplazando a otra entidad para seguir dentro del servicio civil, pero brindando servicios distintos, esta vez como un funcionario, servidor o directivo de confianza. La otra es la más conocida, la rotación, que consiste en reubicar al servidor en otro órgano o en otro estamento de la entidad para asignarle funciones que vayan o que sean acordes al perfil del servidor. Y esto es importante porque por la rotación yo no puedo cambiar o variar de lugar de prestación de servicios a un servidor dándole funciones que no correspondan a su perfil. Y ese es un punto importante porque el gran problema o el gran error que cometen las entidades muchas veces es, al momento de rotar a los servidores civiles, es darle funciones que no son acordes con su perfil, y eso configura un hostigamiento laboral. O sea, cuando yo a una persona le doy funciones distintas a su perfil, sean mayores o menores, eso no importa, estoy generando un acto de hostigamiento, porque obviamente el perfil de ese servidor no va a servir para que desarrolle las funciones que yo le estoy dando y que son distintas. ¿Ok? En el caso de la rotación, no se requiere el consentimiento del servidor rotado. Cosa distinta es el destaque. El destaque es cuando yo desplazo a un servidor de manera temporal a otra entidad para que brinde labores o funciones que tienen que ver con su perfil, pero que las va a desarrollar en otra entidad. En el caso del destaque, sí se requiere el consentimiento del servidor, es decir, el servidor debe dar su conformidad con el destaque. Y otro
tema importante que tiene que ver con la regulación del destaque es que quien finalmente paga las remuneraciones o las compensaciones económicas al servidor es la entidad de destino, es decir, la entidad que lo está recibiendo. Disposición importante también establecida en la ley es que el destaque no puede ser menor de 30 días calendarios ni mayor a un año. La cuarta modalidad de desplazamiento, porque acuérdense que hay desplazamiento cuando le doy distintas funciones, pero que están acorde con su perfil, o cuando lo llevo a esta entidad, es el encargo de funciones, ¿no? Que también es una modalidad temporal, excepcional en principio, y que se fundamenta cuando se pretende que el servidor cumpla o que el servidor desarrolle las labores que corresponden a un puesto que está actualmente vacante. Obviamente que para que un servidor de manera temporal se encargue de las funciones de un puesto vacante, ese servidor debe cumplir con el perfil que corresponde al puesto vacante. Ese es otro error también que cometen las entidades de origen. Encargan funciones a servidores civiles que no cumplen con los perfiles de los puestos vacantes. Y para subsanar ese error, muchas veces lo que hacen es modifican los perfiles. Y nuevamente estamos en el problema que denunciábamos hace unos minutos. Los perfiles se construyen en función de las necesidades de la entidad, no de la persona que va a desempeñar el puesto o que desempeña el puesto, ¿no? Ahí hay un problema. El encargo de funciones, al igual que el destaque, requiere también del consentimiento del servidor. Y el otro es la comisión de servicios, ¿no? Un desplazamiento temporal que se da normalmente cuando lo dispone una autoridad competente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que trabajamos en una Procuraduría Pública, bueno, ahora no se da por el tema de la pandemia, cuando teníamos que ir a una diligencia en provincia, ahí había una comisión de servicios, es decir, teníamos que viajar, que nos compren nuestro pasaje, que nos generen nuestro viático, nos íbamos a una entidad, a un órgano jurisdiccional de provincias, lejos de Lima, a participar en una diligencia judicial, y ese es un ejemplo típico de una comisión de servicio. O como cuando me llaman a testificar en un proceso que tiene que ver con una opinión o con un informe o con una actuación que emitió la entidad, ¿no? La norma establece que la comisión de servicio no excede los 30 días calendarios por vez. Es decir, yo no me puedo ir por comisión de servicios un año, ¿no? Máximo es 30 días calendario. Y eso es importante porque creo que es la primera vez que se desarrolla de una manera tan prolija un género que es el desplazamiento y sus especies que están allí señaladas y que, bueno, tienen una definición bastante clara a punto tal de diferenciarla una de otra, ¿no? Como nosotros decíamos, uno de los principales objetivos de la Ley de Servicio Civil no solamente es establecer el mérito como el principal pilar sobre el que gira la reforma del servicio civil, sino también se habla de la capacitación. Y esto es quizás lo importante que hay que tener en consideración. O sea, la Ley de Servicio Civil recoge un poco la experiencia acumulada de todos estos años y todas estas décadas, en el sentido de que se ha comprobado, creo, hasta la saciedad, de que es necesario, indispensable, ineludible, capacitar debidamente al servidor civil para que éste brinde un adecuado servicio o desarrolle sus labores de manera adecuada, de manera prolija. De modo que a través de la denominada gestión de capacitación, porque lo que se hace en la ley de servicio civil a todo le da nombres distintos, nombres un poco rimbombantes, de modo que a través de la gestión de capacitación se pretende plasmar una herramienta eficaz y directa que permite fortalecer y mejorar las competencias y capacidades que corresponden al servidor civil, en aras de mejorar a su vez el desempeño de este al servicio del Estado. Y ahí está, ¿no? Lo que redunda nuevamente en una mejor calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos, porque partimos de este principio: mejores servidores civiles
mejores servicios van a recibir los administrados o ciudadanos. Mejores servicios va a recibir la sociedad. Y en la capacitación, la ley ha establecido dos tipos. La primera es la formación laboral. Básicamente está destinada a darle capacitación al servidor civil en talleres, especializaciones, diplomados como en el que ustedes están participando, que no tienen por finalidad obtener un grado académico o título profesional, y que lo que pretenden básicamente es cerrar brechas de conocimiento o tapar brechas de conocimiento. Muchas veces esas brechas de conocimiento se tapan con cursos de actualización sobre temas del derecho general o de determinadas ramas del derecho, ¿no? O sea, lo que se pretende con la gestión de capacitación desde la especie de la formación laboral es cubrir huecos o pequeñas deficiencias de conocimiento que pueda tener el trabajador o el servidor, y que tapándolas van a llevar a que este servidor realice mejor sus labores. La otra es la formación profesional, y es que existen supuestos en los cuales la entidad necesita servidores civiles con determinado nivel con determinado nivel académico. Y por eso se define la formación profesional como aquella capacitación que está destinada a la obtención de grados académicos de maestría en las entidades cuyas áreas así lo requieren. Entonces, a diferencia de la formación profesional laboral, en la formación profesional sí se pretende, o sí se prepara, o sí se capacita a los servidores públicos en universidades, por ejemplo, de primer nivel, qué sé yo, para que obtengan grados académicos y de esa manera puedan brindar mejores servicios a la entidad, y a su vez la entidad brinde mejores servicios a la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de Servir, como ustedes deben saber, o no sé si lo saben, se los cuento igual, tiene un programa que se llama el famoso programa Crédito Beca, que lo administra la Gerencia de Gestión de Rendimiento y Capacidades del Servicio Civil. Y lo que hace Servir es una actividad administrativa de fomento o de apoyo al servidor civil. Es decir, lo que Servir financia programas de maestría, incluso de doctorado, para servidores civiles que actualmente se encuentran al servicio del Estado, se encuentran trabajando para el Estado, a fin de capacitar, de que estos servidores civiles se puedan capacitar y después puedan, digamos, trasladar todos los conocimientos adquiridos en esa maestría al servicio o en favor del Estado y de los demás servidores. Obviamente que este programa Crédito Beca es un préstamo que el Estado, a través de Servir, le da al servidor. Obviamente un préstamo bajo tasas de interés bastante preferenciales y con beneficios como la condonación de hasta el 50% del monto prestado. Obviamente la condonación se da siempre que se cumplan determinados requisitos. Pero ahí hay un programa que lo administra Servir a través de la Gerencia de Gestión de Rendimiento y de Capacidades, que tiene por objeto mejorar o capacitar de mejor manera, por decirlo de otro modo, a los servidores que ya están brindando sus labores para el Estado. Uy, se nos va la hora. Otra herramienta contemplada en la Ley de Servicio Civil tiene que ver nuevamente los títulos que le pone la ley con la gestión del rendimiento, ¿no? La cual está prevista para identificar las necesidades de los servidores civiles y así mejorar su desempeño en el desarrollo de las funciones a su cargo. Y esto es muy importante porque la gestión de rendimiento está muy vinculada a lo que veíamos antes, que se llama la gestión de capacitación. O sea, yo como, por ejemplo, puedo saber que un determinado servidor tiene una brecha de conocimiento en determinada materia a través de la evaluación, ¿no? O sea, a través de la evaluación, yo lo que mido es el nivel de capacitación y de conocimientos que puede tener un servidor para el ejercicio de las funciones a su cargo. Obviamente que yo evalúo al servidor no de manera sorpresiva como era antes, o de manera, digamos, casi como adivinando el servidor qué se le va a preguntar o sobre qué se le va a evaluar. No, yo califico al servidor sobre la base de factores objetivos
y verificables, pero sobre todo de factores que él ya conoce. De modo que, a diferencia de las evaluaciones que se dieron a inicios de los 90 y que tanto temor generan hasta hoy, la evaluación que propone la ley del servicio civil son evaluaciones objetivas, en donde el servidor ya sabe sobre qué se le va a evaluar, porque finalmente es esa la función o es parte de la función que él desarrolla al interior de la entidad. La norma establece, la norma pertinente de la ley de servicio civil, que las evaluaciones deberían tener una periodicidad anual. Todavía veo entidades que han transitado ya el nuevo régimen y que no están realizando esa evaluación, de repente están dentro del plazo del año. Y incluso hay una escala, ¿no?, para medir los resultados obtenidos luego de la evaluación, que califica al servidor en personal de rendimiento distinguido, personal de buen rendimiento, personal de rendimiento sujeto a observación y personal desaprobado que, como dije, trae aparejada la desvinculación automática del servicio civil. Al personal de rendimiento distinguido es al que se le tomará en cuenta para los ascensos, para las progresiones en la carrera. Al personal sujeto a observación es al que se le tendrá que dar prioridad en términos de capacitación a fin de subsanar esas brechas de conocimiento que han aparecido al momento de la evaluación. O sea, la evaluación es un mapeo y me permite determinar quiénes están bien, quiénes están excelentes, quiénes están bien, quiénes están regular y quiénes están mal. Es como una especie de indicador, es un indicador finalmente, para que la entidad sepa con qué personas está trabajando, o qué personas trabajan para ella. Es un termómetro. Y eso no es malo per se. Lo malo es la forma como se utilizó en años anteriores, ¿no? Definitivamente las evaluaciones de rendimiento en años anteriores, hace varias décadas ya, sirvieron para el despido masivo de empleados públicos, y no solamente eso, sino para que esos empleados públicos que eran despedidos masivamente fueran reemplazados por otros que eran más afines al gobierno de turno, ¿no? Es otro tema. Bueno, definitivamente la ley de servicio civil, y lo vimos también al momento de hablar de su vigencia, trae consigo un nuevo régimen disciplinario, ¿no?, y que está vigente desde el 14 de septiembre del 2014 y que no solamente aplica a los servidores que puedan estar comprendidos en el nuevo régimen, sino también a todos aquellos servidores cuyo vínculo con el Estado se sustenta en el Decreto Legislativo 276, en el Decreto Legislativo 728 y en el Decreto Legislativo 1057, que es el caso. Sobre el Decreto Legislativo 728, como ustedes saben, es la norma que regula el régimen laboral de la actividad privada. Pero recuerden ustedes que el 728 fue importado por muchas entidades públicas para la contratación de su personal. De modo que hoy en el aparato público existen servidores civiles cuyo vínculo laboral con el Estado se sustenta en el Decreto Legislativo 728. Y eso no es ninguna novedad. Eso existe desde el principio de los años 90, cuando en el Perú apareció Indecopi y aparecieron todas las entidades reguladoras, como Sinermin, OCIPTEL, SUNAFI, SUNAS, o Sinermin, etc., ¿no? Sobre las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria están señaladas en la propia norma, de modo que esto básicamente es revisar la misma, ¿no? Es el jefe inmediato del presunto infractor cuando estamos frente a los casos de amonestación, el jefe de recursos humanos, o quien haga a sus veces cuando estamos frente a una destitución o a una suspensión o a un cese, y el titular de la entidad como segunda instancia cuando la primera es el jefe de recursos humanos. Para la tramitación de los denominados procedimientos administrativos disciplinarios, más conocidos como PAT, con D al final, cada entidad debe contar con el apoyo de un secretario técnico, de una secretaría técnica. Más que un secretario técnico, una secretaría técnica, porque existen entidades grandes, como por ejemplo la SUNAT, en las cuales la secretaría técnica está conformada por un número muy grande de servidores, porque obviamente el número de procedimientos disciplinarios que se tramita en esa entidad es elevado. En Serví, por ejemplo, en la Secretaría Técnica hay uno solo.
porque no hay muchos procedimientos, gracias a Dios, muchos procesos disciplinarios. En cuanto a las sanciones y a la observancia del principio de legalidad sancionadora, la ley 30057, la ley de servicio civil, establece cuáles son las sanciones que serían aplicables frente a las infracciones que cometan los servidores civiles. Y así se habla de amonestación escrita, se habla de amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión, cese, ¿no?, de hasta un año y destitución. Y se señala también que además de, en el caso de los ex servidores, la sanción que les corresponde imponérsele es la inhabilitación para el reingreso al servicio civil de hasta 5 años. Como ustedes saben, el PAD, el procedimiento administrativo disciplinario, tiene 2 fases a cargo de órganos distintos, ello en cumplimiento de lo que establece el procedimiento sancionador de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Tenemos la fase instructiva, o instructora, que con la realización de todas aquellas actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor, y que puede culminar con un informe que recomiende la sanción que corresponda imponerle al servidor. Y la sancionadora, que se inicia con la recepción del informe por parte del órgano instructor y que culmina con la emisión de una decisión en la que se pronuncia finalmente sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa disciplinaria, y de ser el caso, con la imposición de la sanción, poniendo fin a la instancia administrativa. Claro, el sancionador es el que finalmente da la última palabra sobre si existe o no infracción, y de ser el caso, sobre la sanción que corresponde imponérsele a ese servidor por la infracción. Y esto, pese a que hay varias directivas que ha aprobado Servir, todavía sigue generando bastantes controversias, que no las voy a tocar aquí porque la verdad nos quedaríamos hasta las 12 de la noche, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchas dudas que surgen en torno a la aplicación del procedimiento disciplinario previsto tanto en la Ley de Servicio Civil como su reglamento, como en las directivas, en las 2 directivas que aprobó Servir como ente rector. Y es que, por decirlo de algún modo, no todo se puede prever en la norma. O sea, las normas no son tan detalladas como uno quisiera que sean, ¿no? La realidad excede el marco normativo. Hay situaciones que se dan en la vida real y que no están contempladas en el ordenamiento jurídico. Sería una utopía realmente tratar de que todo lo que sucede en la realidad se plasme en la normativa, ¿no? Eso no se da, nunca, ni en el Perú ni en otros lados. Bueno, siguiendo con el procedimiento administrativo disciplinario, algunos le llaman proceso administrativo disciplinario, a mí me gusta más la palabra procedimiento. Dicha norma establece también plazos para el inicio y fin del procedimiento. Estamos hablando de la prescripción, básicamente, ¿no? Los plazos máximos en los cuales decae la potestad punitiva de la entidad frente a su servidor civil para la sanción de supuestas infracciones cometidas por este servidor. Y hay un plazo general, ¿no?, de prescripción general, establecido en el 94 de la Ley de Servicio Civil, que señala más o menos que la competencia para iniciar el administrativo disciplinario contra los servidores civiles prescribe en el plazo de 3 años, a mí se me ha faltado la palabra 3 años, contados a partir de la comisión de la falta. Y de un año en el supuesto que el supuesto hecho infractor es de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o de la que haga sus veces. Acá esto es importante, ¿no? Porque acá hay 2 plazos que pueden yuxtaponerse en algunos escenarios. O sea, el plazo general es de 3 años contados a partir de la comisión de la falta. Pero si esa falta o ese hecho infractor fue de conocimiento en algún momento de la Oficina de Recursos Humanos, ya no se aplica el plazo de 3 años, sino de un año. Se reduce a 1. Y esto es importante porque una vez que ya Recursos Humanos toma conocimiento de una supuesta infracción, si no sustancia el procedimiento durante un año y no sanciona dentro del año, opera la prescripción, aun cuando no hayan transcurrido los 3 años de la comisión de la falta. Y esto está definido, señores, en un precedente aprobado por el Tribunal del Servicio Civil,
que precisamente se pronuncia sobre el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil y sobre la prescripción de la potestad punitiva en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley de Servicio Civil. Otro plazo prescriptorio es el que aplica para los exservidores, en el que se señala que la potestad punitiva disciplinaria es de 2 años, contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la supuesta infracción. Ahí es un poco más complicado, porque puede ser que este servidor haya cometido una infracción hace 7 años, pero si la entidad recién toma conocimiento de esa infracción, tiene 2 años para sustanciar el correspondiente procedimiento sancionador. Finalmente, lo que se señala es que una vez que se inicia el PAT, por regla general, la autoridad tiene un plazo sugerido, y digo sugerido porque no se establece ninguna consecuencia legal en caso se viole este plazo, un plazo sugerido de 30 días hábiles para resolver. Plazo que puede ser prorrogado si la complejidad del sancionador lo amerita. Obviamente debiendo motivarse de manera adecuada y suficiente la prórroga o la ampliación del tiempo para la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Y el propio 94 de la ley dice que, en todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo sancionador y la emisión de la resolución final, no puede transcurrir un plazo mayor a 1 año. Bien. También nos piden hablar un poco de los derechos de los servidores civiles reconocidos en la Ley de Servicio Civil y de las principales obligaciones de estos servidores establecidas en la misma ley. Bueno, esto es algo que en realidad puede resultar innecesario porque basta revisar la norma para darnos cuenta cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de los servidores civiles, porque en esto la Ley de Servicio Civil, como toda norma moderna, es bastante esquemática, ¿no? Y está muy ordenadita por temas, ¿no? Así que, a modo de hacer una lectura rápida y que algo quede en la memoria, vamos a leer simplemente los principales derechos de los servidores civiles que contempla la ley. Lo primero es percibir la compensación, que como ustedes saben es la remuneración, de acuerdo a lo establecido en la ley y sus normas reglamentarias. La otra es que se reconoce, al igual que el 728, que es el régimen laboral de la actividad privada, el goce del descanso vacacional de 30 días por cada año completo de servicio. Ya es calendario, ¿no? También se reconoce la jornada máxima, ¿no? Porque hay institutos propios del derecho laboral que se aplican en el servicio civil, obviamente, y que no pueden ser desconocidos en el derecho civil, porque finalmente dentro del servicio civil hay una relación laboral entre una persona y el Estado. Y esa relación laboral tiene también que encerrarse o circunscribirse a la observancia de las instituciones laborales. Más aún cuando estas instituciones laborales o estos derechos laborales tienen raigambre de derechos fundamentales y están recogidos en la Constitución, con la jornada diaria de las 8 horas y las 48 horas semanales como máximo. El descanso semanal obligatorio de 24 horas consecutivas como mínimo, que estaba en el decreto legislativo 713, que lo tratamos en una sesión anterior. Se establece también el tiempo de refrigerio del servidor que no forma parte de su horario de trabajo. Los permisos y licencias. La seguridad social en salud y pensiones. La posibilidad, el derecho que tiene toda persona de ejercer la docencia sin que ello afecte el cumplimiento de sus funciones como servidor civil. El derecho a la defensa legal, este derecho interesante, que no nace con la ley, sino con un decreto supremo muy anterior del año 2002, que te dice o que establece la obligación de la entidad de proveerte la defensa adecuada cuando el servidor es denunciado o demandado por el ejercicio de sus funciones. Otro derecho del servidor es la libre afiliación sindical y el ejercicio del derecho de huelga. Como podemos ver, básicamente los mismos derechos que de alguna u otra forma están consagrados también en el régimen laboral de la actividad privada y que se extrapolan o se importan para este régimen del servicio civil como derechos de los servidores civiles. Contracara a los derechos son los deberes, obligaciones y provisiones de los servidores civiles establecidos en la Ley de Servicio Civil. Primera, tampoco es una novedad, está también el régimen laboral de la actividad privada, cumplir leal y diligentemente las funciones que impone el servicio público. Privilegiar los intereses del Estado sobre los propios o sobre los intereses de los particulares, que es algo que parece que muchos no lo tienen claro.
¿no? Por lo que vemos en las noticias. Informar oportunamente a los superiores jerárquicos cualquier circunstancia que ponga en riesgo o menoscabe los intereses y objetivos de la entidad. Es decir, esta obligación de informar cualquier circunstancia que puede poner en riesgo al Estado, a los intereses o derechos del Estado. No emitir, salvo autorización pertinente, opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad. Claro, ningún servidor puede arrogarse la competencia de salir a la prensa y dar una declaración en nombre y representación de la entidad a la que pertenece. Eso le conllevaría el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario y probablemente una destitución. Actuar con imparcialidad y neutralidad política, es decir, el servidor civil tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral, tiene que ser independiente, cosa que tampoco se cumple necesariamente en todas las entidades de la administración pública. Guardar secreto o reserva de la información calificada como reservada por la normativa de la materia, aun cuando ya no forme parte del servicio civil. Este deber muy tradicional del empleado público o servidor civil de la reserva y confidencialidad de aquellas cosas que conoció cuando formó parte del servicio de la carrera administrativa. Y que obviamente muy pocos lo cumplen también, ¿no? Porque una vez que dejan de pertenecer al servicio civil, develan todo lo que sabían, ¿no? Y que en muchas ocasiones develan también información confidencial. La mejora continua de sus competencias y mantener la iniciativa de sus labores. Ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos del periodo de prueba, la Corte Suprema, en una jurisprudencia que yo les traje a cuento, decía que uno de los factores que se tienen que evaluar al momento de verificar si un trabajador supera o no el periodo de prueba es la proactividad. Bueno, aquí está, consignada como una obligación del servidor civil. Tiene que mantener la iniciativa en las labores que le corresponden, la proactividad, en otras palabras. Y finalmente, someterse, esa obligación del servidor, someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco del nuevo régimen. Aquel servidor que se escapa de la evaluación, es decir, que se esconde, que no va cuando es citado, etcétera, es considerado desaprobado y eso genera automáticamente su desvinculación del servicio civil. Otro punto importante es respecto de aquellas entidades y regímenes que no forman parte del servicio civil. Y es que acá, lamentablemente, tenemos este problema de toda la vida, ¿no? O sea, pretendemos establecer un régimen único exclusivo para los servidores que brindan labores para el Estado, ¿no? Sin embargo, a la par de establecer eso como regla, también tenemos una lista de excepciones, es decir, de entidades o de regímenes que no entran dentro de la ley de servicio civil, porque siempre hay alguien, más de uno, que no quiere formar parte de un régimen general, porque obviamente bajo el régimen que le corresponde o bajo el régimen actualmente vigente en su entidad, es mucho más beneficioso que el régimen de la ley de servicio civil. El Banco Central de Reserva es uno de ellos, ¿no? O sea, no es aplicable a los servidores del Banco Central de Reserva, o a esos servidores no se le aplica la ley de servicio civil. A los servidores del Congreso de la República tampoco tienen que transitar hacia el nuevo régimen. Los de la Superintendencia Nacional de Aduanas hacia la SUNAT tampoco, la Superintendencia de Bancos Seguros tampoco, la Contraloría General de la República tampoco, ¿no? Asimismo, no forman parte del nuevo régimen o no transitan al nuevo régimen aquellos servidores sujetos a carreras especiales y los obreros de los gobiernos locales y regionales. Es importante señalar que en algún momento se plantearon varias demandas de inconstitucionalidad contra la ley 30057, que fueron resueltas por el Tribunal Constitucional. Y lo que el Tribunal Constitucional hizo fue darle un poco la contra a quienes plantearon la demanda. El Tribunal Constitucional falló declarando inconstitucional la ley. ¿Pero en qué parte? En la parte en que excluía de su aplicación a los servidores del Banco Central de Reserva, del Congreso de la República, de la Superintendencia Nacional de Aduanas, SUNAT, de la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, de la Contraloría General de la República y a los obreros de los gobiernos locales y regionales. Es decir, lo que dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia es que no había razón válida
para excluir de un régimen general a estas entidades, con lo que, leído en positivo, el Tribunal Constitucional señaló es que estas entidades debían estar bajo el amparo o debían transitar también al régimen del servicio civil contemplado en la ley 30057. Pero claro, como ahí también el tema de la insistencia, de manera posterior al dictado de estas sentencias de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, se dictaron sendas leyes, que nuevamente volvieron a la situación inicial. Por ejemplo, ¿no? La ley 3647 del 17 de agosto del 2017, donde se precisa nuevamente que tanto el Congreso de la República, el Banco Central de la Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no están comprendidos dentro de los alcances de la reforma del servicio civil. Es decir, una manera de sacarle la vuelta, ¿no?, a las sentencias de inconstitucionalidad que en su momento dictó el Tribunal Constitucional. Pero esa no es la única ley. También tenemos la ley 30.900 del 28 de diciembre del 2018, en donde la ley 30889 del 22 de diciembre del 2018, en donde se señala nuevamente que los obreros de los gobiernos locales y regionales no se rigen por la ley de servicio civil. Otra saca de vuelta las sentencias del Tribunal Constitucional. O también la ley 30745, recientemente declarada inconstitucional por el Tribunal, la ley de los trabajadores de la carrera judicial, en donde se establece que estos trabajadores no están comprendidos en los alcances o en el régimen de la ley de servicio civil. Más también se estableció mediante una norma que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú no forma parte o no está sujeto al régimen o a la reforma del servicio civil por el mismo hecho de que no son servidores civiles. A lo que quiero llegar con esto es de que en su momento el Tribunal Constitucional lo que dijo es: no hay razón para que estas entidades se excluyan de un régimen general y supuestamente meritocrático como es la ley de servicio civil, y declaró inconstitucional la disposición transitoria, complementaria transitoria de la ley de servicio civil que excluía a estas entidades del nuevo régimen. Sin embargo, posteriormente al dictado de esta y a la publicación de estas sentencias de inconstitucionalidad, se publicaron sendas leyes en donde volvieron la situación como al inicio. Es decir, BCR no entra Congreso de la República, no entra Contraloría, no entra Banca y Seguros, etc. Bueno, los que sí no entran, porque se consideran carreras especiales, es la ley de servicio diplomático, los diplomáticos, la ley universitaria, o sea, los docentes universitarios, los profesionales de la salud, la ley de la reforma magisterial, es decir, los profesores, los militares, ¿no? La Policía Nacional, ¿no? El trabajador penitenciario, es decir, los del INPE, los que trabajan, los fiscales, los que trabajan en el ley orgánica, los que trabajan en el Ministerio Público, y la ley de la carrera judicial. Pero como decíamos, hace muy poco, semanas quizás, un mes, un par de meses máximo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, vale la redundancia, la ley 30745, que regulaba la ley del trabajador judicial, y ha dicho que estos trabajadores están dentro del régimen de la ley del servicio civil. Vamos a ver qué pasa. De repente sacan una norma posterior y vuelven a excluirlos del régimen del servicio civil. Todo puede pasar. De nada sirve que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional determinadas normas legales cuando posteriormente, a través de normas de rango de ley, se va a ratificar lo que el tribunal dispuso era inconstitucional. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ninguna vinculación entonces lo que el Tribunal Constitucional decide. Pero bueno, eso es tema de otro curso. Nos piden también un poco tocar los principales beneficios del nuevo régimen para los servidores civiles. Que de alguna u otra manera ya lo hemos tocado en todo lo que venimos hablando en esta maratónica clase. Y digo maratónica clase porque, como ustedes pueden apreciar, son muchos los temas que tenemos que abordar en estas 2 horas que nos comienzan a quedar cortas, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios para los servidores civiles? Antes, ¿cuáles son los principales beneficios del nuevo régimen para la ciudadanía? Ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir.
mejores servidores civiles más capacitados, mejores servicios recibirá la ciudadanía. Ese es el beneficio del nuevo régimen para los ciudadanos. Ahora veamos cuáles son los beneficios del nuevo régimen para los servidores. El mérito y la igualdad de oportunidades, es decir, la posibilidad de que cualquier persona ingrese al servicio civil. Y esto es importante porque hasta hace muy poco, y seguramente hasta hoy habrán casos de entidades en las que prácticamente hay una especie de monarquía, ¿no? En donde trabaja el tío, el sobrino, el papá, el abuelito y todo, ¿no? Es decir, se ha dado una especie de paso generacional, es decir, antes trabajaba el abuelo, después trabajó el papá, después trabaja el hijo, después trabaja el nieto, en la misma entidad, como si los cargos se heredasen. Eso no debe pasar, más aún en un sistema del servicio civil basado en el mérito y en la igualdad de oportunidades, que va atada con el mérito. Lo otro que hemos dicho, que también me parece un poco un saludo a la bandera por lo que hemos señalado hace unos minutos, es la posibilidad de contar con un régimen jurídico unitario y exclusivo que regule la relación de los servidores con el Estado, que regule esta relación civil. Y hemos dicho que es un poco un saludo a la bandera porque existen entidades que no quieren incluirse o integrarse dentro de este régimen de servicio civil. El tema es, lo otro importante o beneficio para el servidor es las evaluaciones de desempeño como instrumentos destinados a la progresión del servidor civil, es decir, aquellos servidores de alto rendimiento, de rendimiento distinguido, son los prioritarios para progresar en la carrera. Pero también la posibilidad de capacitar a aquellos servidores que han sido calificados con observación, es decir, no solamente se premia al destacado, también se ayuda al que no está siendo destacado y tiene problemas a través del instrumento o de la herramienta de la capacitación. El tema definitivamente importante y es la parte dulce de la ley de servicios civiles, el tema es el asunto remunerativo, ¿no? Acá se habla de 12 remuneraciones mensuales, 2 aguinaldos en fiestas patrias, bueno, un aguinaldo en fiestas patrias y uno en Navidad, no se emocionen, y una compensación por tiempo de servicio. 12 más 3 son 15 sueldos, ¿no? Y también se establece que las pensiones se calculan sobre el total de los ingresos, y eso es muy importante porque, por ejemplo, nuestros amigos, los servidores del régimen del decreto legislativo 276, tienen prácticamente una compensación por tiempo de servicio ridícula, ¿no? Que se calcula sobre la base de la remuneración permanente, ¿no? O de un básico, ¿no? Que prácticamente es una miseria. Aquí lo que se establece es que todo el ingreso que percibe el servidor civil es pensionable, con lo que la posibilidad de que a la jubilación este servidor o este ex servidor reciba una pensión más decorosa es notorio, ¿no? Es una posibilidad que se puede concretar. El otro tema importante es que el paso al nuevo régimen no es obligatorio para los trabajadores que se encuentran o los servidores que se encuentran en el régimen del 276 y 728. Otro tema importante es que se facilita la polivalencia o la maleabilidad, como lo he llamado ahí, del servidor civil a través de la figura del desplazamiento. Es decir, lo que nosotros debemos entender es que la rotación, el destaque, el encargo de funciones son mecanismos que le permiten al servidor civil ser más maleable, ser más funcional, manejar más temas. O sea, el servidor, creo yo, no debería haber una rotación como un castigo, no debería haber un desplazamiento como una sanción, sino debería verlo como una oportunidad para hacerse más maleable, para hacerse más funcional, para finalmente ser más empleable, ¿no? Porque va a manejar más temas, va a manejar más funciones, ¿no? Va a desarrollar más funciones. Tema muy importante que a veces nadie lo advierte, es que no se fomentan despidos masivos como ocurrió en épocas anteriores, sobre todo de inicios de los 90. En la normatividad propia del servicio civil no hay disposiciones relativas, como había antes, a la compra de renuncias, ni cese colectivo, ni incentivos para renunciar, ¿no? Que lo que había antes era, te decían, bueno, recibes tanto y te vas, o si no recibías esa cantidad de dinero, te ponían en la lista de excedentes. Esto era como la famosa frase de alguien, de una persona que no merece la pena nombrarla, plato plomo, es decir, o te daban incentivo
Y si no aceptabas el incentivo, te ponían en la lista de excedentes de una u otra manera, igual salías del Estado. Eso no existe en la ley. Otro aspecto también importante es en lo concerniente al periodo de prueba. Se aplica para nuevos servidores civiles, más no para aquellos que ya pertenecen al servicio civil y ganan una nueva plaza por concurso público. Es decir, el periodo de prueba solamente está previsto para los nuevos servidores civiles, no para aquellos que ya están en el servicio. Bueno, un poco hasta aquí, una rápida revisada, destacando los aspectos más importantes que tienen que ver con la ley de servicio civil, con su vigencia, con sus características, con sus aspectos, ¿no? Y con los beneficios que esta ley de servicio civil y su nuevo régimen traen no solamente al servidor, sino también finalmente a la ciudadanía. Pero ahora vamos a ver algo más tedioso incluso, ¿no? Que se llama el tránsito al nuevo régimen del servicio civil, y nos queda 15 minutos para ello. Y es que para que una entidad transite al nuevo régimen del servicio civil, y eso lo dije al inicio, tiene que hacerse un autoexamen. No es que las entidades tal como están ahorita puedan transitar automáticamente al nuevo régimen. No, se tienen que preparar. Y eso lo establece la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley de Servicio Civil, en donde señalan las etapas mínimas para el tránsito hacia el nuevo régimen. Y se establecen más o menos, por lo menos, 3 fases. El análisis situacional, que involucra un mapeo de puestos de la entidad, el examen de los principales servicios que brinda y la carga de trabajo. Este es el autoexamen, ¿no? La autopsia que se hace en la entidad, aunque no sé si es lo más propio hablar de una autopsia. Ella misma se evalúa, mira cuánto personal tiene, mira cuáles son los servicios que brinda a la ciudadanía y cuál es su carga laboral, cuál es su carga de trabajo. Derivado del examen o del autoexamen que hace la entidad, que se hace la entidad pública, sale una propuesta de la organización. Es decir, la entidad lo que hace es, a ver, esta es mi problemática, esta es mi situación, tengo que simplificar procesos, tengo que definir nuevos perfiles de puesto y tengo que establecer una dotación. Es decir, el número de personas que yo necesito para que mi entidad funcione adecuadamente. Y todo eso lo hace en coordinación o conversando siempre con Servir. Servir ahí está al costado de la entidad. Es decir, la entidad le dice, tengo este problema, esta es mi propuesta de solución, tengo estos perfiles de nuevos puestos o perfiles de puestos y necesito esta cantidad de servidores. Y Servir lo va acompañando a la entidad en ese proceso. Y la tercera fase es la más complicada porque entra el MEF ahí, y ustedes saben que el MEF siempre procura la austeridad de los fondos públicos, es la valorización del puesto de la entidad pública en coordinación con el MEF y Servir. Es decir, una vez que la entidad pública ha establecido, por ejemplo, cuántas personas, a cuántos servidores civiles necesita o requiere para el cumplimiento adecuado de sus funciones, viene el tema de la valorización. Es decir, el MEF le dirá si la entidad determinada tiene el presupuesto necesario para solventar remuneraciones o compensaciones económicas, como se llama en la ley, de ese número de servidores. Normalmente lo que hacen, recortan, ¿no? Recortan números, recortan sueldos. Por eso lo ideal es llevar una propuesta un poco más alta para que cuando la recorten quede en el óptimo, ¿no? Bueno, esta tercera disposición complementaria transitoria de la Ley de Servicio Civil ha sido pues materia de desarrollo por parte de Servir a través de diversas directivas y de diversos lineamientos también. La primera directiva que se aprobó es la que está señalada allí, la 003-2015-Servir, el HGPGSC, que es la denominada como inicio del proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil. Posteriormente se emitió la resolución de presidencia ejecutiva número 034-2017-Servir-P del 15 de marzo de 2017, que fue modificada por la resolución de presidencia ejecutiva también 307-2017-Servir-P del 29 de diciembre del mismo año, por la cual se formalizó la aprobación del documento denominado Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil. De manera que este tema del tránsito está pues mapeado no solamente por lo que establece la ley,
lo que dice su reglamento, sino también por las directivas que en su momento ha dictado Servir, ¿no? En ejercicio de la rectoría. Estos lineamientos establecen las 4 etapas o pasos para el tránsito de las entidades al régimen de servicio civil, las cuales se condensan en lo que vamos a decir a continuación. ¿Cómo se inicia la incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad? Vía resolución, el titular de la entidad conforma una comisión de tránsito al régimen del servicio civil. Es decir, yo como entidad, vía una resolución, es decir, de manera oficiosa, lo que puedo hacer es conformar una comisión de tránsito al régimen civil, la cual se encarga de impulsar el paso al nuevo régimen y monitorear cada una de las etapas que se tienen que dar para el efectivo tránsito hacia el nuevo régimen. Es importante anotar que esta resolución que conforma la comisión de tránsito es notificada a Servir. Esto es muy importante porque esto ha sido incorporado con la modificatoria de diciembre del 2017, dentro de los 5 días hábiles. Y lo que hace Servir, de ser el caso, emite la resolución de inicio, así se llama, resolución de inicio de incorporación al proceso de tránsito, la famosa RIPRO. ¿Y por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque el hecho que la entidad pública haya conformado su comisión de tránsito no significa que esté en el proceso de implementación de la ley. Y esto lo vamos a ver ahorita, a casi a reloj seguido. Simplemente, la RIPRO no es otra cosa que una constatación de que hace Servir de que la entidad ha designado su comisión de tránsito y de que está iniciando recién la incorporación al proceso de tránsito. Pero todavía no estamos en la implementación del régimen. Es un paso muy posterior. La segunda etapa, que está establecida en los lineamientos, es el análisis situacional de la entidad, que lo hemos mencionado varias veces. Es decir, la entidad se examina a sí misma, ¿no? A través del mapeo de puestos. Es decir, mira todo el personal que tiene, bajo los regímenes y modalidades de contratación vigentes, ¿no? Esta información es contrastada con la carga de trabajo que se deriva de las competencias que tiene la entidad asignadas por ley en beneficio de aquellos que reciben los servicios que ella brinda, y todo ello se condensa, obviamente esto es muy resumido, en un informe que es elaborado por la misma Comisión de Tránsito, que para efectos del tránsito al régimen se constituye en la Comisión de Tránsito en el representante de la entidad. Una vez que la entidad se ha evaluado a sí misma, que ha visto su dotación, que ha hecho el mapeo de sus puestos, que ha visto su carga de trabajo y todo, tercera fase, que es la aplicación de la mejora interna, que involucra la revisión, actualización y modificación de su reglamento interno de funciones. Claro, es necesario muchas veces, casi siempre, modificar los instrumentos internos de gestión para poder transitar al nuevo régimen. Por eso yo les decía al inicio de que la ley de servicio civil en modo alguno pretende que las entidades públicas, tal como están, transiten al nuevo régimen. No, no pueden transitar al nuevo régimen, porque tienen que hacer modificaciones y cambios a sus instrumentos de gestión. Uno de ellos, el principal quizás, es revisar, actualizar y, en ser caso, modificar o derogar su reglamento interno de funciones. Reestructurar, modificar su manual de procesos. Elaborar la dotación del personal, conforme al presupuesto que se le otorga, todo lo cual es aprobado y coordinado por Servir. O coordinado y aprobado por Servir. Se tiene que aprobar el famoso MPP, que es el manual de perfiles de puestos. Es decir, yo tengo que definir los perfiles de cada puesto que finalmente van a ser ocupados por servidores civiles. Y este manual de perfiles de puesto se elabora o se construye sobre la base de una directiva aprobada por Servir. También valorizar los puestos, es decir, una vez que tengo los perfiles de puesto y tengo cuáles son los puestos, los cuantifico. Es decir, a este puesto le corresponde tal remuneración, a este otro tal. Y eso se hace, esa compensación o esa cuantificación se hace a través de
la observancia de un decreto supremo que es el 138-2014-EF, que es el reglamento de compensación. Para todo hay un procedimiento. Finalmente, cuando ya ha hecho todo lo anterior, se elabora el cuadro de puestos de la entidad, que es el CPE, el cual reemplaza al conocido y ya un poco anticuado cuadro de asignación de personal CAP y al presupuesto analítico de personal PAP. ¿No? Y esta etapa, la etapa de la aplicación de la mejora interna, concluye con un listado en el cual se identifican y priorizan las mejoras que deben implementarse en la entidad para su tránsito al nuevo régimen. Listado que es elaborado por la Comisión de Tránsito y validado por el titular de la entidad para su revisión y aprobación definitiva por parte del SERVIR. Y acá viene el aspecto importante. En esta etapa, en la etapa de la aplicación de la mejora interna, la presidencia ejecutiva de SERVIR puede emitir la denominada resolución de inicio del proceso de implementación, el RIPI. Es decir, recién aquí, cuando SERVIR constata que hay un nivel de avance significativo por parte de la entidad pública en el cumplimiento de las fases previstas en los lineamientos de tránsito, es que se emite la resolución de implementación del tránsito, la RIPI. Recién allí podemos decir que la entidad está implementando, está transitando, como le dicen algunos, cuando se emite la RIPI. La otra es la RIPRO, esta es la RIPI. Y esta siempre se da en la tercera etapa. ¿Cuál es la última? La implementación del nuevo régimen. ¿Y cuándo se implementa el nuevo régimen? El nuevo régimen se implementa cuando se apruebe y se expide la resolución de cumplimiento o de culminación del proceso de implementación por parte del SERVIR. Una vez que se ha transitado al nuevo régimen, las entidades deben proceder a los concursos públicos de méritos respectivos y a los nombramientos de los servidores de confianza hasta completar la dotación que finalmente les fue aprobada. Claro, acá hay que hacer hincapié en un detalle importante. El CPE, el cuadro de puestos de la entidad, se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de SERVIR, que es formalizada por resolución, digámoslo así, de la Presidencia Ejecutiva de SERVIR, con opinión previamente favorable de la Dirección General del Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF. Es decir, debe haber una opinión previa del MEF en donde le da la venia a este CPE para su posterior aprobación por SERVIR. Una vez que se aprueba el CPE de la entidad, ya se puede decir, ¿no?, de que la entidad transitó al nuevo régimen y lo que ahora tiene que hacer es convocar las plazas, es decir, llenar la dotación. A la fecha, me piden también, ¿cuántas entidades han transitado al nuevo régimen? Todavía no les voy a pasar la diapositiva. Miren, cuando se aprobó la Ley de Servicio Civil, la 30057, se estableció un plazo de 6 años para la implementación del nuevo régimen en la administración pública. Obviamente, ese plazo de 6 años ha sido derogado. Fue derogado por el decreto legislativo 1450. ¿Por qué? Porque si contamos desde el 2014 o desde el 2013, los 6 años ya transcurrieron. Y la mayoría de las entidades de la administración pública no han transitado. A la fecha, ¿cuántas entidades han transitado al nuevo régimen de servicio civil? 7. Y la primera que transitó no fue SERVIR. La primera entidad que transitó fue la Oficina de Normalización Previsional, ONP. En segundo lugar transitó SERVIR, el rector. Y en tercer lugar transitaron todas las que tenían que ver con el Ministerio del Ambiente. Transitó el Ministerio del Ambiente, transitó OEFA y transitó SINFOR. Después se dio el tránsito de Debida, y me parece que la última que ha transitado hace muy poco es el Ministerio de Energía y Minas, más conocido como MINEM. De modo que, digamos que existen muy pocas entidades que a la fecha han hecho su tránsito o han completado su tránsito al nuevo régimen. Si ustedes revisan la página web de SERVIR, se van a dar cuenta que hay por lo menos 200 entidades que están con comisión de tránsito aprobada.
Obviamente no están en proceso de implementación, no están en tránsito todavía. Y hay otro grupo menor, de unas 50 o 70 entidades, que están con RIPI, con proceso ya, con resolución de implementación. O sea, claro, esto es cuestión de tiempo y de años también, ¿no? Probablemente en unos 10 años, y creo que es un plazo que no es exagerado, tendremos pues gran cantidad de entidades estatales o entidades públicas que habrán transitado al nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil. Claro, en el entendido o en la esperanza o en la expectativa de que finalmente esta ley en algún momento no sea dejada sin efecto, ¿no? Porque lo que mucho se cuestiona es de que a 7 años de su vigencia o a 6 años de su vigencia, como lo quieran ver, de acuerdo a qué fecha tomen como vigencia, hay muy pocas entidades que efectivamente se han adscrito al nuevo régimen. Definitivamente, el 276 tiene mucho más entidades o tiene mucho más servidores incorporados en ese régimen que en el nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil. Pero bueno, digamos que el esfuerzo está, se sigue haciendo, se sigue tratando de que las entidades migren y ojalá que pronto haya más número de entidades administrativas o entidades públicas que se acojan o transiten al nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil de las 30057. Bueno, el tiempo se acabó, como era previsible, son las 7 de la noche, yo tengo que despedir este programa, agradeciéndole a ustedes por su participación, esperando honestamente que le haya sido de utilidad todas las exposiciones que se han dado en este diplomado, tanto en las que participó el doctor Mayor como en las que ha participado quien habla, y le deseo mucha suerte y seguramente nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted también, doctor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.